Bien, vamos a ver hoy día tema de aptitud verbal, pero vamos a dar algunos lineamientos de lo que es el significado de la palabra. Bien, tenemos ahí tipo de significado, significado literal, el que da el diccionario. Bien, luego el significado contextual es la que suma el significado literal más el significado que se atribuye por el texto en que está inserto. Con frecuencia se trata de palabras polisémicas con significado derivado. Entonces, las palabras polisémicas tienen varios significados. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cuándo es monosemia? Monosemia es cuando hay un solo significado. Un solo significado. ¿No? Entonces, es habitual en los tecnicismos de las ciencias. ¿No? Por ejemplo, ayuda a anclar el significado de un texto. Anclar es unir. ¿Qué más se dice sobre este tema? Polisemia es lo contrario a monosemia. La polisemia consiste en la existencia de varios significados partiendo de uno primitivo. Entre los diferentes significados, llamados acepciones, existe una relación de semejanza. Bien, entonces, es igual cuando dijera, por ejemplo, sierra, montaña o herramienta. Entonces, de acuerdo a eso va variando el significado. Bien, ¿qué más? La homonimia. Entonces, acá en caso de homonimia, ya el significado es un poco más complejo. La evolución de varias palabras diferentes ha resultado en una misma palabra con significados distintos, entre los cuales no existe ningún tipo de relación. Bien, entonces, tipos homónimas se escriben igual, homófonas suenan igual. En el diccionario figuran como dos entradas distintas. Como en este dijera, por ejemplo, hay con H y hay sin H. Una es interjección y en el otro es en el contexto verbal de existencia. En el caso de vino, beber, vino, devenir, ¿no? Veamos acá la hiperonimia, hiponimia. Hiper es más alto, el significado es más amplio. Hiperónimo es la palabra cuyo significado abarca al de otras, que se conocen como hipónimos. Los hipónimos a las que se refiere una palabra son entre sí cohipónimos. ¿Bien? Luego, holonimia y meronimia. Holonimia indica un todo con respecto a sus partes. El merónimo indica una parte con respecto a un todo, a un conjunto. Holónimo, planta, merónimo, hoja, tallo, raíz. Bien, algo parecido como hipónimo, cohipónimo. El campo semántico. El campo semántico es el conjunto de unidades léxicas de una lengua que comprende términos ligados entre sí por referirse a un mismo orden de realidades o ideas. Campo asociativo, concepto más amplio y abierto. Caso, por ejemplo, profesor, aula, alumno, pizarra, aprender. Y ahí puedo agregar bolígrafo, libro, cuaderno. ¿Bien? Familia léxica o familia de palabras. La familia léxica se entiende porque hay un orden de raíz de palabra o en función al significado. Grupo de palabras vinculadas por procesos morfológicos, derivación, composición. Diferentes palabras comparten la misma raíz o lexeme, por lo tanto, el mismo significado. Aprender, aprendizaje, aprendiz. O aprendiendo. O aprendí simplemente. ¿Bien? Ahora, denotación y connotación. Ya, esto mayormente en el campo literario. También importante en cuando uno se expresa para que la persona pueda entender o comprender. Denotación, significado objetivo de la palabra, compartido por todos los hablantes. Connotación, significado subjetivo, añadiendo a una palabra por motivos sociales, culturales, individuales. ¿Bien? La denotación es objetiva, lo que vemos, ¿no? Entonces, si yo digo al búho, ave rapiña que consume carne y es nocturno o es noctámbulo. Ave rapiña, búho. Pero en connotación, como digo, al ave rapiña al búho, ahí diré cementerio,
centinela de los cementerios, figurativo, aquello que yo no lo veo. ¿Por qué se le dirá al búho centinela de los cementerios? Porque, según el pensamiento, la idiosincrasia, bufa, o sea, canturrea en la noche bufa, ¿no? Y predestina a un cierto augurio de que alguien va a morir en ese lugar, según la creencia o el pensamiento, que es parte de la cultura. Pues igual, por ejemplo, al león de la selva, ¿por qué se le dice rey de la selva? Porque es el más fuerte, ¿no? Un león bastante desarrollado, pues hasta 400 kilos llega, 280 kilos. Y de acuerdo a ese peso también puede dar un zarpazo muy fuerte, ¿no? Un hombre de 80 kilos puede dar un puñete tan fuerte, no tanto como 80 kilos, pero un león de 280 kilos, el brazo tendrá más fuerte, más potente, ¿no? Se le considera rey de la selva es en la connotación. Y en el objetivo, en la denotación, no es rey de la selva, es un felino más, figurativamente, entonces la connotación figurativa. ¿Bien? Algo más sobre ello, tabú y eufismo. Bueno, y ese es otro tema más adelante. Entonces vamos a nuestra separata en el desarrollo específico. Bien, en esta habilidad verbal, veamos, identifique y escribe el tipo de homonimia presente en los siguientes enunciados. Bien, te cuesta subir por esa cuesta. Bien, entonces, ¿qué dice acá? Identifica y escribe el tipo de homonimia presente en los enunciados. Entonces, aquí el tipo de homonimia, vamos a anotar. Primero vamos a leer. Él revela a quien se revela. Entonces, la homonimia, ¿dónde está dado? Revela y revela. ¿Qué será? Paronimia. O en este caso, cuesta subir por esa cuesta. Entonces, ¿qué ubicamos? Cuesta y cuesta. Ya. Miren, y empezamos acá. Es la misma palabra, pero por homonimia es distinto significado. ¿Qué se da? ¿No? Eh, Se da homófona, es una palabra homófona porque suena igual, ¿no? Es palabra parónima porque las palabras se escriben igual. Entonces ahí vamos a anotar homófona, anoten ahí, homófona, entre paréntesis, sonido. Homófona, sonido, cerrar paréntesis, coma. Homógrafa, homógrafa con H, homógrafa. Entre paréntesis, escritura. La palabra ¿Puede volver a homófona, repetir? primero, ¿Puede volver a repetir, sí, profesor? sí, por supuesto, homófona con H, homófona, entre paréntesis, sonido. Explico eso. Homo significa igual. ¿No suena igual cuesta, cuesta? Suena igual. Entonces es igual, es homo, homófona, entre paréntesis, sonido. Coma, será paréntesis, ¿no? Coma. Homógrafa, con H también, homógrafa. ¿Por qué es homógrafa? Explico acá. No se escribe igual, cuesta y cuesta, es igual. No hay ninguna variación. Cuesta y cuesta son iguales. Entonces es homófona y es homógrafa. El significado allá varía. En el primer caso es, te cuesta el costo en el esfuerzo físico. Y acá el segunda cuesta ya es el escenario geográfico, la subida. El primer caso es el costo del ejercicio físico. El costo puede estar cansado, agotado, o liviano, que sé. Y el tiempo. Y aquel segundo cuesta ya es el escenario geográfico, la cuesta, la pendiente, ¿no? La subida. Bien. Vamos acá. Él revela a quien se revela. Revela y revela son homófonas. Anotamos homófonas. Homófonas. Entre paréntesis, sonido. Sonido. Coma. Parónimo. Parónimo. Ya, explico. ¿Por qué es parónimo?
Miren acá el ejemplo. ¿Por qué es parónimo? No se escribe igual. No se escribe igual. El primer revela está con V y el segundo revela está con B. Por eso es parecido. De la palabra parecido viene parónimo. Parónimo. ¿Me entiende? Ahora, el significado. Revelar es decir, enunciar algo. Y en el segundo caso es la conducta de revelarse, de no aceptar. El significado varía. Ejercicio 3 o C. Explotó una granada en Granada. No. Entonces acá se tiene que corregir esto. El segundo. Ya está. El primero es sustantivo común y el segundo es sustantivo propio. Granada, ¿dónde está? En España, ¿no? Si mal no me acuerdo. ¿Sí? Ya bueno. Pues Granada es un sustantivo propio, es un lugar, una ciudad. El segundo es un artefacto explosivo. Explotó una granada en Granada. La granada, el primer granada con minúscula es artefacto explosivo. Y el Profesor, segundo acá por es donde dice sustantivo propio. En Granada, profesor, por donde Explotó dice una en granada en Granada Granada. con, con G mayúscula, hay que corregirlo. Ah, sí. ¿Por qué? Porque es un lugar. Hay que corregirlo. Muy bien, Andrés. Ahora, ¿qué caso de homonimia presenta? Eso solamente al significado les he explicado. El significado. Ahora, ¿en qué caso de homonimia presenta? Presenta el caso de eh, homógrafa. Homógrafa con H. Ya, entre paréntesis, grafía o letra. Grafía o letra. Homógrafa, grafía con letra. ¿Por qué es homógrafa? Es homógrafa porque se escribe igual. Homo es igual, homógrafa. Grafa es escritura. Homógrafa. Granada y Granada es homógrafa. Coma, homófona. ¿Por qué es homófona? Porque suena igual. Granada y Granada suenan igual. Es homófona. Entre paréntesis anoten, sonido. Mira, es homógrafa y es homófona. Homógrafa porque se escribe igual, y es homófona porque suena igual, igual. En cuanto al significado, varía. La primera granada con minúscula es artefacto explosivo. La segunda granada con mayúscula es nombre de un lugar, sustantivo propio. Y todavía podemos dar otro significado. Si yo digo, explotó una granada en Granada, donde habían granadas, donde había una granada en el interior. Granada, ¿qué cosa es? También es una fruta. También podría decirse granadilla. Ya. Vamos a D. El polo está cerca del lobo. El polo está cerca del lobo. ¿En qué tipo de homonimia se da acá? ¿Qué tipo de homonimia se da? El tipo de homonimia es paronimia. Anotamos. Paronimia o parónimia. Paronimia. ¿Por qué es paronimia? Porque se parece, pero no son iguales. ¿Eh? Es paronimia, ¿por qué? Porque se parecen, no son iguales. Si fueran iguales, polo y logo serían homógrafas. Es paronimia. ¿Por qué paronimia? El primero empieza con una P y el segundo empieza con una L y la tercera letra es una L en el primer caso y en el segundo es una G. Solo son parecidos. Paronimia, entre escritura. Ya saben que polo es indumentaria y logo es una figura que identifica a una institución. Identifica a una institución.
Bien, acá. El cerdo osó invadir y toda el área cultivada. Ya, entonces, ¿dónde están las palabras que debemos ampliar el caso de homonimia acá? Acá, la palabra oso. Todo. ¿Qué se da? Paronimia. Paronimia. Entre paréntesis, escritura. Entonces aquí le agregamos una tilde. El cerdo osó invadir y todo el área cultivada. Entonces, oso no se está refiriendo al oso del animal agresivo, sino la actitud de hacer. Es un verbo acá. Y todo es adverbio. Adverbio. ¿Sí? Pasemos al 2. Discrimina y escribe el significado de los homónimos que aparecen resaltados. Discrimina y escribe el significado de los homónimos que aparecen resaltados. Se cayó en medio de la pista. Ya. Y en el segundo caso dice embargo. Embargo es el único medio para llegar. Entonces, ahí agregamos lo siguiente. Mire, se cayó en medio de la pista. Medio es el escenario, el espacio o escenario. Anota ahí. El significado de medio es el espacio o escenario entre dos puntos. El espacio o escenario entre dos puntos. Ya, en el siguiente caso dice, embargo es el único medio para llegar. Entonces acá significa el camino. El camino, coma, estrategia, camino, coma, estrategia. En el siguiente caso, en el medio geoartístico. Acá significa medio contexto. 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 En el siguiente, se fueron a sembrar al campo. Acá ya viene otro. Entonces, para poder repasar, medio es el escenario geográfico, el espacio, en primer caso. En el segundo caso, medio es la estrategia o razón para llegar, estrategia, el camino. Y en el tercer caso, medio es contexto. Ahora, en las otras, se fueron a sembrar al campo. Es experta en el campo de la ciencia. Y abrirse campo en otro país es duro. Ya. Aquí campo, ¿qué significa? Escenario geográfico. Ahí anotamos escenario geográfico. Campo significa escenario geográfico. En la siguiente,
Campo significa disciplina, disciplina científica, disciplina o especialidad. Disciplina o especialidad. En el cuarto caso, campo significa el medio estratégico. El medio estratégico. Entonces, cuando hablamos de homonimia, estamos viendo palabras polisémicas que tienen varios significados. Tres. Ya, estamos atentos ahí. Número 3. ¿Cómo se pueden considerar las palabras asesinar y asesinar? Primero, asesinar y asesinar son parónimos. Escucha, son parónimos. Son homófonas, porque suenan igual. Asesinar y asesinar suenan igual. Como suenan igual, son homófonas. Pero no son homógrafas, son parónimos, sí. Porque una es con S y otra es con CS y el otro es uno con SS. Es parónimo, pero es homófono, suenan igual, pero se escriben parecido. Entonces ahí ponemos parónimos, antónimos, homógrafas, sinónimas, homófonas. Ahí hay que marcar dos alternativas. Parónimos, marcamos, y homófonas marcamos, porque es igual. Dos respuestas tiene ahí, tanto la E como la A. 4. ¿Qué significa la conjugación del verbo saltar en la siguiente oración? Cuando lo acusaron injustamente de robo, Miguel saltó hecho una fiera. Entonces, ahí vamos a anotar. En jugos de tablero, levantar una pieza y pasarla a otra casilla. Reaccionar con viveza sin poder contenerse. Omitir voluntariamente parte de un escrito al leerlo o copiarlo. Alzarse con impulso rápido separándose de donde se está. Brincar con una soga para ganar una competencia. ¿Cuál es la respuesta, Andrés, ahí? La D. Muy bien, Andrés. Correcto. Respuesta bien acertada. Muy bien. 5. Identifica y escribe el número de las alternativas que contengan los significados de la palabra sobrio. Bien. Que come y bebe poco. Que no se encuentra en estado etílico. Que consigue salir vivo de un peligro. Que le gusta tratar con la gente. Que no es excesivo ni llamativo. Son ciertas. A ver, primero, que come poco y bebe poco. Ese es sobrio. Entonces, alternativa A. Y luego, que no es excesivo ni llamativo. A y E son respuestas. Son ciertas A y E. Seis. Analiza y clasifica el siguiente grupo de palabras.
Analiza y clasifica el siguiente grupo de palabras. Bolsa, onda, rayar, llama, capital, taza, bomba. Bien, entonces, en polisemia vamos a anotar bolsa, acá en polisemia, bolsa, llama, y en homonimia. Homonimia. A ver, vamos a ver. También en homonimia podemos anotar llama también. La palabra llama tiene varios signos. En homonimia, homonimia, llama. También anotamos bomba, onda, con H. Bien. 7. Reflexiona y escribe 2 oraciones con palabras polisémicas y homónimas. Ya, entonces, ahí anotamos lo siguiente. Una oración con palabra polisémica. Ya, pongo pico, 2 puntos. En la oración será, pagué $54 y pico al banco. Pagué $54 y pico al banco. Pero la palabra pico tiene varios significados. Ya, entonces, la palabra homónima va a quedar para ustedes como tarea. Vamos al ejercicio 8, sinónimos. Renombre. Sabiduría, influencia, prestigio, carisma y opinión. ¿Cuál es el sinónimo de renombre? Una condición de renombre puede ser sabiduría, la influencia, prestigio, carisma y opinión. Ahí es prestigio la respuesta. Renombre, prestigio. Rufián. Ya, una característica de los malhechores. Déspota, extraño, drástico, abyecto, mediocre. Entonces, el sinónimo de rufián es abyecto. Abyecto. Desdeñoso viene de la palabra desdén, de desprecio. Bien, crítico, severo, embustero, negligente, despectivo. Desdeñoso es sinónimo de despectivo, de despreciativo. Antónimos. Anorexia. Ya. Es una conducta usual de cierta inseguridad en cuanto a la alimentación. Deseo, avidez, desmesura, apetencia e imprudencia. Entonces acá será deseo. Bien. Éxodo. Éxodo es la salida de grupo de personas, el abandono de un grupo. Moisés, mediante un éxodo, sacó a los israelíes del territorio del faraón, en especie de éxodo, éxodo de salida. Viaje, inmigración, migración, repatriación, extracción. Entonces, si éxodo es salida, abandono, lo contrario será inmigración. Inmigración. Exquisito. Exquisito es aquello que es algo rico,
agradable para el paladar. Lego, plural, adusto, ordinario, displicente. Entonces, lo contrario a exquisito será ordinario. Ordinario. Ya. Antes de terminar con la sesión, quiero indicar, en el mes de octubre vamos a tener el concurso de argumentación. Entonces, en cada clase vamos a tener un ensayo de 10 minutos, 5 a 10 minutos sobre argumentación. Entonces, quiero que para el día de mañana escojan un tema que argumentar. Por ejemplo, empiezo con esto. Quiero argumentar el enunciado: ¿por qué el Perú es un país pobre si tiene recursos naturales, es rico en recursos naturales? ¿Cómo argumenta esa pobreza? Entonces, el Perú es un país pobre teniendo recursos naturales. ¿Por qué? Porque es la mala administración de sus autoridades, la deslealtad de sus autoridades. Uno. Dos, otra argumentación. La actitud de las personas. En muchos lugares del territorio patrio del Perú, las personas solo trabajan mediodía o no trabajan. Entonces, si no hay trabajo, no hay producción, no hay dinero, no hay economía. Entonces, la misma actitud de las personas lleva a eso. Otro. Nuestras ideas son erróneas. Por ejemplo, el huancabelicano, el ayacuchano, el puneño o arequipeño desprecia lo que tiene. Por ejemplo, desprecia, no consumen la carne de alpaca o paco, como lo llaman. ¿Ven? Carne despreciada, no añora su recurso natural. ¿Y qué hace Chile con eso? Chile se lleva a un precio baratísimo la carne de alpaca. Lo enlata como conserva y le vende a los argentinos. Los argentinos que comen tanto ganado vacuno están cansados y la conserva de lana de, perdón, de la carne de paco, alpaca, es rica para ellos. ¿Y Chile cuánto gana? De un producto despreciado en el Perú por los propios peruanos. ¿Bien? Ahora, y van tres razones por qué el Perú es un país pobre siendo un país rico. No. El poco esfuerzo o ahínco hacia el trabajo. No hay voluntad de trabajo en muchos lugares, no de todos, sino en algunos lugares, ¿no? Entonces, el territorio peruano es tan extenso, pero el trabajo difícil lo asusta a los peruanos, lo asusta. Entonces, eso conlleva también a su poco ingreso económico y a su pobreza, ¿no? Falta de habilidad hacia el trabajo, ¿no? Falta de estima mayor hacia un trabajo fuerte. ¿Bien? Otra, como lo indicaba, ¿no? El bajo sentimiento o la poca valoración que se tiene de nuestras habilidades o de nuestros recursos o manifestaciones culturales. Entonces, la no identificación, la deslealtad hacia nuestra cultura, tanto en costumbres o vivencias. Eso también conlleva a un bajo nivel, ¿no?, de identificación como hacia la pobreza. Entonces, desde luego, pues que hay países donde tienen pocos recursos naturales, pero su población tiene más dinero, tiene más apoyo, o tiene más ingreso económico. El Perú, teniendo tantos recursos naturales, sigue siendo pobre, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, la poca autoestima, la poca identificación con nuestros recursos naturales. Eso también conlleva, ¿no?, la identificación propia de ella. Es una razón, ¿no? Lo mayormente radica en nuestras actitudes, en la actitud de muchas personas, en la mala administración de las autoridades, la deslealtad, la corrupción conllevan a esto, ¿no?, de bajo ingreso económico de nuestros compatriotas o peruanos. Entonces, eso conlleva. Entonces, esa es una forma de argumentar. Paso 1, 2, 3. ¿Bien? Otra, eh, la diversidad de lenguas
o la diversidad de culturas, ¿no? Es una forma de atajo, es una forma de obstáculo, la poca comunicación que se tiene entre las personas. El escenario geográfico que está inmersa en una serie de muchos accidentes geográficos. Las distancias geográficas por diferentes medios geográficos como obstáculo hacen de que no haya una comunicación ágil entre los peruanos, no haya una unidad. ¿Bien? Entonces, al ejemplo, al enunciado, ¿por qué el Perú es un país pobre donde existe o es un estado con una riqueza en recursos naturales? ¿Bien? Entonces, nuestros recursos naturales ni siquiera lo conocemos, no lo consumimos por la pobreza. Pero muchos de nuestros recursos naturales lo consumen en el extranjero. Por ejemplo, si ven a una bodega, ustedes pueden encontrar un filete de anguila, una conserva de anguila, no van a encontrar. Pero en el extranjero sí. ¿Y de dónde viene eso? Del Perú. ¿Se dan cuenta? Y consumen harina de pescado. En la tienda no hay harina de pescado, no consumen, es producto de exportación. Muchos de nuestros productos no conocemos porque cuestan caro y en el extranjero sí lo consiguen. ¿Se dan cuenta? Entonces, no valoramos nuestros productos. Las iniciativas que se tienen para elaborar, para poder modificar o industrializar un producto, eso conlleva también a no explotar nuestros recursos y si se explota, ingresa la corrupción, el robo, el chantaje. Entonces, eso conlleva a la pobreza. Entonces, estoy argumentando por qué el Perú es un país pobre, siendo un país rico en recursos naturales. ¿Bien? Entonces, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, la mala administración de la deslealtad, la corrupción conlleva a un país pobre y atrasado. Entonces, estoy haciendo el ejemplo de argumentación. Entonces, para el día de mañana deben escoger el tema de qué van a argumentar para el concurso de octubre. Y en cada clase vamos a ensayar los 5 minutos, 10 minutos. Ensayamos, vamos aumentando ideas para que se pueda clarificar esa expresión. ¿Qué es lo que van a utilizar? El recurso propio de ustedes, la expresión oral, que va a ser motivo de exposiciones, expresión oral, el recurso oral que van a utilizar. ¿Para qué? Para poder argumentar sobre un enunciado. Alguien puede, por ejemplo, argumentar por qué el fútbol peruano no es tan trascendente como lo de Argentina o Brasil. Se argumenta el por qué. Una de las razones, poca identificación. Existe mucha deslealtad y falta de trabajo de campo. Hay muchos jugadores buenos en el Perú, pero no están llamados a la selección. ¿Por qué? De que hay corrupción. ¿Ve? Valores hay buenos, pero no están en la selección. Lo que el Brasil y Argentina tienen otra política. Hay políticas de rescate. En cualquier lugar hay un valor en el fútbol. Eso no hace el Perú, porque es parte de la corrupción. La corrupción está instituida en todas las instituciones. Entonces, ahí estoy argumentando, ¿no? ¿Por qué el Perú no tiene trascendencia en el fútbol? Llegaremos al Mundial de Qatar, eso está por verse. ¿Bien? Cuando hay otros equipos poderosos en Sudamérica, hay fuertes. Entonces, ¿por qué? Entonces, se argumenta, por ejemplo, en Argentina y Brasil hay un ministerio de fútbol, hay un ministerio del deporte, que se aboca y desarrolla su trabajo sobre ese campo. En el Perú existe el Instituto Nacional del Deporte, el IPD, pero no